diseñado o planeado con el docente Juan Vergara para atender todas las dudas o inquietudes que ustedes tengan referentes al desarrollo de la fase final del curso de investigación cualitativa. Estamos a la espera que se conecten los estudiantes para resolver todas las dudas o inquietudes que tengan al respecto. Recuerden que para esta fase final, que por cierto tiene fecha de cierre el próximo lunes 8 de noviembre, ustedes deben presentar un informe final. Un informe final con base en los contenidos temáticos de las unidades 1, 2 y 3, en términos generales de todos los contenidos que hemos abordado en el curso. ¿Qué debe contener ese informe final? Una portada, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, objetivos, un objetivo general y 2 objetivos específicos. La justificación, el marco teórico que aborda todo lo que tiene que ver con la teoría, autores y referentes conceptuales, el marco metodológico, es decir, el enfoque que ustedes le dieron a la investigación, técnicas e instrumentos de investigación que utilizaron, cuál fue su población, la muestra, cómo realizaron ustedes el análisis de esa información, cuáles fueron sus hallazgos. Por último, ese informe debe contener el enlace de un video y las conclusiones finales del proyecto. Hablemos del video. ¿Qué debe contener ese video que ustedes deben desarrollar? El video es el documento final. Ustedes van a presentar los hallazgos de su investigación. Ese video no puede tener más de 10 minutos de duración. Lo máximo en este caso son 10 minutos. Debe tener audio e imagen. ¿Cuáles son esas sugerencias para realizar el video? El video debe contener imagen, audio, todos los integrantes del grupo deben participar. La presentación en la plantilla institucional de la UNAD debe estar visible siempre en el video. Una vez ustedes realicen ese video, por el medio que ustedes escojan, lo pueden subir a YouTube. Recuerden que al momento de subirlo a YouTube, tener cuidado de poner el video en modo público, de tal forma que todos lo puedan ver. Esta es la plantilla institucional que ustedes deben utilizar para realizar este video. Tienen que, aquí está la plantilla con los temas que debe contener, el problema, los objetivos, la justificación, el marco teórico, la metodología, los resultados, por último, las conclusiones de esa investigación cualitativa. Es importante resaltar una de las principales cualidades que tiene la investigación cualitativa, que en este caso es la flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso de la flexibilidad? ¿Recuerdan cuando iniciamos el curso en la fase 1, donde ustedes identificaron las principales características de la investigación cualitativa? Seguramente recordarán que una de sus principales características es lo que tiene que ver con la flexibilidad. A diferencia de la investigación cuantitativa, que es rígida, en la investigación cualitativa existe la posibilidad de ir acomodando, por ejemplo, los objetivos, la muestra, en la medida que uno se va encontrando con situaciones en campo. Por ejemplo, uno puede plantear inicialmente que mi muestra iban a ser los estudiantes de la UNAD, pero resulta que a medida que yo iba haciendo la investigación me di cuenta que también es importante tener el conocimiento o lo que opinan los docentes. Entonces también incluyo en mi muestra uno o dos docentes para hacerles preguntas, para entrevistarlos. Todo eso tiene que ver con la flexibilidad de la investigación cualitativa. Entonces recordemos cuáles son esos apartados que debe tener el informe final. Vamos a recordarlos uno por uno. El primero de ellos es lo que tiene que ver con el planteamiento del problema. No se trata de resolver un problema, sino de investigar un problema. En esta parte yo debo recargar cuáles son las causas de ese problema, cuáles son sus consecuencias,
cuál es la importancia de abordar este estudio. Al momento de plantear el problema, yo debo contextualizarlo, debo ubicarlo geográficamente, debo explicar desde hace cuánto se está presentando ese problema, cuál es la población afectada. Todo eso debo incluirlo yo en lo que tiene que ver con el planteamiento del problema. Ese es el punto de partida de la investigación cualitativa. El problema que yo identifiqué y que amerita investigarlo desde el punto de vista cualitativo. Ya teniendo identificado ese problema, paso a la pregunta de investigación. Debe ser una pregunta clara, concreta y enfocada que oriente el trabajo posterior. Cuando yo hablo de pregunta de investigación, no puede ser una pregunta que se responda con sí o con no. Debe ser una pregunta que aborde o que sea consecuente con el problema de investigación que yo identifiqué. Posteriormente vienen los objetivos. El objetivo general es, en términos generales, qué se pretende lograr con esa investigación. Es hacia dónde voy a llegar yo. Es el camino que yo voy a recorrer para cumplir esa meta o ese objetivo. Pauta sencilla, pues, para redactar un objetivo. Iniciar con un verbo infinitivo. El objetivo, en la medida de lo posible, debe ser realista, debe ser factible. Y los objetivos específicos. Los objetivos específicos son los pasos concretos que yo realizo para alcanzar el objetivo general. Planteo un objetivo general y con base en ese objetivo planteo dos objetivos específicos que representan la forma como yo pretendo lograr ese objetivo general. Posteriormente planteo la justificación. En la justificación, recuerden que ustedes deben explicar cuál es la relevancia de esa investigación que ustedes van a realizar, a quién beneficiará, qué aportará a la comunidad académica y social. Hay que incluir una breve contextualización del problema, posibles retos que voy a enfrentar yo al momento de realizar esa investigación. En pocas palabras, aquí voy a responder yo a la pregunta por qué es importante realizar esa investigación. ¿Cuál es la relevancia, la importancia de la investigación que yo voy a realizar? En el estado del arte, ¿se acuerdan que debían construir una matriz de artículos o publicaciones que se relacionaban directamente con el problema? Publicaciones que ustedes identificaron que también habían abordado este tema en cuestión. En la parte de la metodología inicial, debo identificar cuál es el tipo de investigación cualitativa. Debo identificar cuál es mi población, cuál va a ser mi muestra, cuáles serán las posibles técnicas de recolección de datos. Si voy a utilizar encuestas, entrevistas, grupos focales, todo esto dependiendo del problema de investigación que voy a tratar. La viabilidad tiene que ver con la disposición que hay de tiempo, dinero, recursos, incluso el acceso a la población para yo poder realizar esa investigación. Es decir, efectivamente cuento yo con el tiempo, con los recursos, existe la posibilidad de yo poder tener contacto con la población a la cual pienso yo investigar, analizar. Todo eso es necesario analizarlo antes de poder realizar todo el proceso que sigue. Hay estudios que, por ejemplo, se caen porque no son viables. No tengo los recursos necesarios, es muy difícil acceso a esa población por uno o diferentes motivos. Pueden ser, por ejemplo, zonas rojas, problemas de orden público. Posteriormente paso ya a la investigación de campo. Esta me permite obtener datos directamente de la realidad.
es una fase clave en la metodología de la investigación cualitativa. Su propósito es recabar información verídica y contextual para resolver el problema de estudio. ¿Por qué es importante este proceso? Porque permite comprender los fenómenos desde la perspectiva de los participantes, facilita la interpretación del contexto social y cultural, brinda validez y profundidad al análisis cualitativo. Yo debo seleccionar un medio para recoger la información. Dependiendo de ese problema de investigación, del acceso que ustedes tengan a la población objeto de estudio, asimismo ustedes determinaron cuál es esa herramienta de recolección de la información. La selección del instrumento entonces va a depender del objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. El investigador debe evaluar tipo de información requerida, accesibilidad al campo, tiempo y recursos disponibles, nivel de interacción con los participantes. Todo eso son aspectos a tener en cuenta en la selección de esa herramienta utilizada para la recopilación de la información. En esa selección de herramientas juega un papel preponderante el rol del investigador. Él es el que define los instrumentos según los objetivos, adapta las técnicas al entorno y a los participantes, mantiene la objetividad en todo momento, confidencialidad y ética del proceso. Recordemos que depende de la herramienta, asimismo, o del problema, asimismo voy a seleccionar yo mi herramienta de recolección de la información. ¿Cuáles pueden ser esas herramientas? Primero tenemos lo que son la entrevista en profundidad. Esta entrevista en profundidad recoge opiniones, percepciones y experiencias personales. Puede ser semiestructurada o abierta. Y también tenemos los grupos focales. Estos grupos focales son espacios de conversación colectiva guiados por un moderador, útiles para explorar actitudes y consensos. Pero en la investigación cualitativa yo también podría haber utilizado la observación participante o no participante. Esta observación a mí me permite comprender comportamientos en contextos naturales. Se apoya en notas de campo y registros descriptivos. Es decir, la observación me permite a mí, valga la redundancia, poder palpar de primera mano la situación objeto de estudio. También tenemos el análisis documental o de contenido, que en este caso, esta herramienta se utiliza para examinar documentos, recursos, artículos o publicaciones para identificar categorías y significados. Las historias de vida y narrativas, que exploran trayectorias personales y experiencias significativas relacionadas con el fenómeno estudiado. Las herramientas de recolección de la información, entonces, yo las puedo clasificar según el objetivo de la investigación. Por ejemplo, si es una investigación exploratoria, el propósito principal es conocer o identificar un fenómeno poco estudiado. Yo puedo utilizar las entrevistas abiertas o semiestructuradas, pero también los grupos focales o la observación participante. Entrevistar, por ejemplo, a líderes comunitarios para explorar sus percepciones sobre el emprendimiento local. Si el objetivo de la investigación es descriptiva, que en este caso este tipo de investigación trata de detallar características, comportamientos o condiciones de un grupo o fenómeno, las encuestas o cuestionarios estructurados, las fichas de observación o la revisión documental pueden ser unas buenas opciones. En este caso, aplicar una encuesta para describir los hábitos de consumo sostenible en jóvenes o universitarios, por ejemplo. Este puede ser un caso en el que yo puedo utilizar encuestas o cuestionarios. Si la investigación es de tipo correlacional, por ejemplo, que se trata de analizar relaciones entre dos o más variables, se puede utilizar encuestas con escalas tipo Likert, base de datos estadísticas, cuestionarios comparativos. Por ejemplo, evaluar si existe relación entre la satisfacción laboral y la productividad de los empleados. Y si el objetivo de la investigación es explicativa,
En este caso, su propósito principal es identificar causas o razones de un fenómeno. En este caso, puede utilizar experimentos controlados, entrevista en profundidad, análisis de casos comparativos. Como por ejemplo, analizar mediante entrevistas cómo la motivación influye en la adopción de nuevas tecnologías. Ustedes también deben elaborar un marco teórico. Este es uno de los puntos que hay que incluir en el trabajo. El marco teórico. En lo que tiene que ver con el marco teórico, que es el que orienta y sustenta la investigación cualitativa. El marco teórico permite comprender el problema desde perspectivas conceptuales y contextuales. Integra autores, enfoques y experiencias previas relacionadas con el fenómeno de estudio. ¿Cuál es el propósito de ese marco teórico que ustedes construyeron? Fundamentar la investigación en teorías existentes, primero que todo. Segundo, establecer el contexto de referencia para interpretar los hallazgos. Es decir, es la teoría sobre la cual yo me sustento para yo interpretar esos resultados, esos hallazgos que yo encontré en la investigación que realicé. Que este fue uno de los puntos flacos, digámoslo así, del análisis de la información que ustedes presentaron, que no contextualizaron esos hallazgos con base en el marco teórico que habían planteado inicialmente. El marco teórico también me permite a mí identificar vacíos teóricos y orientar la construcción del conocimiento. ¿Cuáles son esos componentes del marco teórico? Primero que todo, los antecedentes. En este caso, cuando hablamos de antecedentes, me refiero a las investigaciones previas y contextos similares que hayan enfocado o tomado como objeto de estudio el mismo problema de investigación que yo estoy analizando. Los conceptos claves, que son definiciones y categorías centrales del estudio. Las perspectivas teóricas o el enfoque, por ejemplo, los paradigmas, corriente que orienta la interpretación, relaciones conceptuales, es decir, vínculos entre los conceptos y el problema. ¿Cuál es esa estrategia para yo construir un buen marco teórico? Primero, revisar la literatura académica y fuentes confiables. Segundo, identificar temas recurrentes y autores relevantes. Tercero, elaborar mapas conceptuales para organizar ideas. Y cuarto, redactar con coherencia y conexión entre la teoría y la realidad. ¿Cuáles son esas fuentes de información en las que yo me puedo basar para construir el marco teórico? Libros especializados, artículos científicos, informes de organismos e instituciones, tesis o estudios de casos previos, entrevistas o testimonios teóricamente significativos. Cuando ya yo he realizado todo ese proceso de recolección de la información, tengo construido el marco teórico, paso a la siguiente fase, la fase 4 en nuestro el desarrollo del curso, que tiene que ver con el análisis de la información. El análisis de información, entonces, es el proceso mediante el cual el investigador organiza, interpreta y da sentido a todos los datos que obtuvo en las entrevistas, ya sea en los grupos focales, observaciones o documentos. El objetivo es buscar patrones, comparar respuestas y entender qué significa. ¿Cuáles son las fases del análisis cualitativo? Primero que todo, organizar los datos. Esta parte tiene que ver entonces con transcribir los audios, clasificar las notas, ordenar las observaciones. Después paso a codificar. Codificar es identificar ideas claves, frases importantes o temas repetitivos. Posteriormente paso a agrupar en categorías o temas, que consiste en unir códigos que representen la misma idea central. Interpretar los resultados quiere decir explicar qué significan esos temas con relación con el objeto de estudio. Y por último tenemos los hallazgos. Los hallazgos son los resultados principales que emergen después de analizar la información. Son las ideas centrales
los patrones o las conclusiones que surgen de lo que dijeron los participantes. Los hallazgos responden a qué descubrimos sobre el fenómeno estudiado a partir de las voces de los participantes. ¿Cuáles son esos tipos de hallazgos que ustedes pudieron identificar? Temas o categorías, como por ejemplo el miedo a la tecnología, la satisfacción con el servicio, la falta de apoyo institucional, pero también puede identificar patrones de comportamiento, contradicciones o tensiones encontradas, historias o testimonios que ilustren el problema, nuevas preguntas o interpretaciones sobre la realidad. Vamos a mirar un ejemplo práctico de lo que tiene que ver con el análisis de la información y de los hallazgos. Vamos a suponer que entrevistamos a docentes sobre el uso de la tecnología en el aula. La fase del análisis de la información entonces consiste en lo siguiente. Vamos a iniciar con la fase de codificación. Aquí encontramos los siguientes aspectos comunes: dificultad con plataformas, persistencia al cambio, motivación de los estudiantes. Y eso yo lo puedo agrupar en temas como la falta de capacitación, beneficios percibidos, obstáculos emocionales. Y con base en eso determino hallazgos. ¿Qué hallazgos encontré yo con base en esa información? Que la mayoría de los docentes se sienten inseguros frente a nuevas plataformas. Reconocen que la tecnología motiva a los estudiantes, pero no saben aprovecharla. Y que existe una brecha de capacitación institucional. Recuerden, jóvenes, entonces, que una vez yo tengo todo esto organizado, tengo el problema, el marco teórico, los objetivos, la metodología, los resultados y por último las conclusiones, yo debo organizar el trabajo que voy a presentar. Y para eso debo utilizar esta plantilla institucional. Nuevamente se las presento. Aquí en esta plantilla entonces es la base sobre la cual ustedes van a hacer el video final. Base en la plantilla, yo realizo el video que debe incluir todos estos temas. Recuerden aspectos importantes a tener en cuenta en el video: que todos los participantes aparezcan en él, que no solamente sean imágenes, que se vean ustedes, en el video. No puede ser un video de más de 10 minutos. Y recuerden que la actividad cierra el próximo 8 de diciembre. Es importante tener en cuenta una cuestión, y es que se le va a realizar mantenimiento a la plataforma, lo que es sábado, domingo y lunes, y muy posiblemente ustedes van a tener problemas para entregar el trabajo si lo dejan para última hora el lunes. Sin embargo, si se le presentan estas dificultades, es importante que se comuniquen con su tutor, pues sea conmigo, con Emerson Oyola, con el tutor Juan Vergara, para que ustedes puedan, si tienen algún problema, miramos a ver cómo hacemos para que nos hagan el envío de ese trabajo. Puede ser por el correo interno del curso. Seguimos a la espera de que se conecten los estudiantes. Ya dimos todas las pautas necesarias para presentar el trabajo final. Hubiera sido importante resolver las dudas, las inquietudes que ustedes tuvieran al respecto con relación a cuáles son las pautas para presentar ese trabajo y lo que debe contener. Damos entonces por finalizada esta sesión.